El mensaje llegó como algo sacado de un enfrentamiento de la Guerra Fría. Directo, cortante e imposible de malinterpretar. Un buque de guerra estadounidense navegaba por una de las vías marítimas más sensibles del planeta. De pronto recibió una advertencia en vivo. Cambie de rumbo inmediatamente, regrese al Océano Índico. Si no obedece, será objetivo de ataque. Sin ambigüedad, sin lenguaje diplomático, sin margen para demoras. Solo una línea trazada en tiempo real sobre aguas abiertas, con armas ya posicionadas detrás de las palabras. Y entonces pasó algo que casi nunca ocurre en estas situaciones. El barco no avanzó, no probó los límites. Giró en silencio pero con claridad, invirtió el curso. Esa única maniobra, esa decisión de desenganchar en vez de escalar, podría recordarse como algo mucho más que un ajuste táctico. Porque momentos después, la vía diplomática que debía calmar las tensiones se derrumbó por completo. Las conversaciones fracasaron. Lo que parecía dos eventos separados, una negociación fallida y un encuentro naval, empezaron a verse como partes de la misma secuencia. La pregunta no es solo por qué el barco dio marcha atrás. La verdadera pregunta es si alguna vez debió estar allí. Al menos no de esa forma. Porque cuando alineas el timón, los movimientos y las respuestas, empieza a dibujarse un panorama muy diferente. Uno donde las conversaciones no eran solo por la paz. Y la maniobra naval no era solo posicionamiento rutinario. Uno donde un lado creía estar haciendo un movimiento calculado. Y el otro ya lo estaba esperando. Si eso es cierto, lo que pasó en esas aguas no fue un encuentro casual. Fue un punto de activación. Y en el momento en que se apretó el gatillo, todo lo demás empezó a encajar. Hola, soy Susan. Hoy vamos a desglosar toda esta secuencia paso a paso. Con informes verificables, múltiples fuentes internacionales. Y la línea de tiempo real de los eventos tal como ocurrieron. No solo la versión que llegó a los titulares, sino las partes que no. Porque lo que pasó este fin de semana no fue solo otro pico en una situación ya tensa. Fue un cambio en cómo se juega este conflicto a todos los niveles. Militar, diplomático e informativo. Y para entender por qué ese buque de guerra dio marcha atrás, hay que mirar más allá del momento mismo. Y ver el patrón que lo rodeaba. Hay un ritmo en cómo este conflicto ha ido escalando. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Las decisiones más importantes, las que cambian trayectorias, no ocurren a mitad de semana cuando todos miran. Ocurren en ventanas estrechas de menor atención. Cuando las narrativas pueden moldearse antes de ser cuestionadas. Y las acciones pueden completarse antes de que se formen las reacciones. Esta vez no fue diferente. Mientras el mundo estaba fijo en lo que se presentaba como un posible avance diplomático en Pakistán, algo muy distinto se desarrollaba lejos de la mesa de negociaciones, en alta mar. Y cuando esas dos vías, diplomacia y posicionamiento militar, se cruzaron, el resultado que vimos era casi inevitable. Si has seguido este conflicto de cerca, hay un patrón que resalta. Y una vez que lo notas, es difícil ignorarlo. Las escaladas más serias, las que realmente cambian la trayectoria, casi siempre ocurren en fin de semana. No al azar, no ocasionalmente, sino con una consistencia que sugiere intención más que coincidencia. Ataques mayores, ofensivas repentinas, ceses al fuego anunciados y rotos. Todo agrupado en esa estrecha ventana entre viernes por la noche y lunes temprano. Es una elección de timón que trae ventajas reales. Las redacciones trabajan con personal reducido. Los líderes políticos son más difíciles de contactar para comentarios inmediatos. La atención pública está fragmentada, distraída hacia cualquier cosa menos geopolítica. Y cuando llega el lunes, lo que pasó ya no es una situación en desarrollo. Es una realidad consumada que hay que reaccionar, no prevenir. Ese timón comprime la ventana de decisión para todos los demás, mientras da al lado que inicia el máximo control sobre cómo se desarrollan los eventos. Este fin de semana siguió ese mismo patrón casi a la perfección. Mientras la mayor parte del mundo estaba concentrada en lo que se vendía como una ronda decisiva de negociaciones, el terreno para algo mucho más grave ya se estaba preparando en otro lugar. Y como en fines de semana anteriores, para cuando el público general se enteró, el resultado ya estaba sellado. En la superficie, la historia era sobre diplomacia. Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, presentadas como productivas e incluso prometedoras. Declaraciones oficiales sugerían progreso. Ese optimismo cauteloso que señala posible avance sin comprometerse. Pero cuando quitas el lenguaje y miras lo que realmente ocurrió, la brecha entre la presentación y la realidad se vuelve imposible de ignorar. El tema central, la cuestión nuclear, la base misma de todo el conflicto, quedó sin resolver. Y sin eso no hay acuerdo, no hay marco, no hay trato por cerrar. Describir ese resultado como productivo es menos una evaluación y más una necesidad narrativa. Sobre todo cuando hay un público doméstico que necesita creer que se avanza. Es el equivalente diplomático de decir que todo salió según el plan, salvo la única parte que importaba.
Pero aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. De lo que se dice públicamente a lo que ocurría al mismo tiempo entre bastidores. Porque mientras esas conversaciones seguían, mientras las cámaras se enfocaban en la mesa, movimientos ocurrían en otro lugar que no encajaban en absoluto con la idea de desescalada. Y una vez que esos movimientos entran en la línea de tiempo, las negociaciones mismas empiezan a verse menos como un intento genuino de resolución, y más como otra cosa. Mientras los diplomáticos estaban sentados frente a frente en Islamabad hablando de contención y solución, algo muy diferente ocurría a cientos de millas de distancia. En aguas abiertas donde no hay cámaras ni ruedas de prensa, múltiples informes de medios turcos, rusos, chinos y regionales empezaron a señalar lo mismo. Buques de guerra estadounidenses se dirigían hacia el estrecho de Ormuz. No era un reposicionamiento general, ni ajustes rutinarios de patrulla, sino un movimiento deliberado hacia uno de los puntos de estrangulamiento más sensibles del mundo. El supuesto objetivo, según esas fuentes, era alterar la situación en tierra de forma física e inmediata, antes de que cualquier acuerdo diplomático pudiera imponer restricciones. El plan, si era correcto, era simple en concepto pero de alto riesgo en ejecución. Avanzar mientras la atención estaba fija en las negociaciones. Empezar a limpiar minas navales iraníes desplegadas en el estrecho. Y establecer una presencia avanzada muy difícil de revertir una vez colocada. En otras palabras, usar las conversaciones no como camino a la paz, sino como distracción para ejecutar una maniobra militar que la diplomacia podría haber impedido. Sobre el papel era una idea tácticamente inteligente. Si funcionaba, ya habías mejorado tu posición. Si fallaba, no partías de cero. Ya habías movido activos al lugar. Pero estrategias así dependen de una suposición crítica. Que el otro lado no esté plenamente consciente de lo que haces en tiempo real. Y esa suposición parece haberse desmoronado aquí. Porque según la misma red de informes, Irán no fue tomado por sorpresa en absoluto. Todo lo contrario. La inteligencia naval iraní detectó el movimiento casi de inmediato. Y respondió en dos niveles al mismo tiempo. Militarmente, activaron sistemas de misiles y los fijaron en los buques que se acercaban, creando una situación donde la escalada podía ocurrir en segundos, no en minutos. Diplomáticamente, informaron en silencio a sus representantes en la mesa de exactamente lo que pasaba en el mar. Eso significaba que las personas sentadas en esas conversaciones ya no discutían términos abstractos o marcos futuros. Operaban con conciencia en vivo de que una acción militar paralela se desarrollaba en ese preciso momento. Ese es el contexto detrás de la transmisión de radio que escuchaste al principio. No fue una advertencia aislada ni un encuentro casual entre barcos. Fue la superficie visible de una interacción mucho más grande ya en marcha. La advertencia fue directa porque no necesitaba ser sutil. Los barcos ya habían sido rastreados. Los sistemas de armas ya estaban en posición. Y el mensaje se entregó con la confianza de quien anticipó el movimiento antes de que se desarrollara del todo. Cambie de rumbo, regrese o será objetivo. Y esta es la parte que cambia toda la interpretación de lo que siguió. El buque de guerra obedeció. Detuvo su avance y dio marcha atrás. No después de un largo enfrentamiento, no después de una secuencia visible de escalada, sino de una forma que sugiere que la decisión ya estaba tomada en cuanto se aclaró la situación. Poco después de ese momento, las conversaciones en Pakistán se derrumbaron. Oficialmente fracasaron por temas sin resolver. Extraoficialmente, la línea de tiempo sugiere otra posibilidad. Que una vez expuesta la vía militar, la vía diplomática perdió su propósito. Si esa secuencia es correcta, entonces lo que vemos no es solo una negociación fallida o una maniobra naval que salió mal. Es una interacción coordinada donde un lado intentó cambiar el equilibrio estratégico bajo la cobertura de la diplomacia, y el otro lado no solo lo detectó, sino que forzó una reversión en tiempo real. Eso no es solo un resultado táctico, es una señal. Una señal sobre capacidad de vigilancia, velocidad de respuesta y voluntad de escalar. Y más importante aún, es una señal de que las suposiciones que guiaban las decisiones de un lado ya no se sostienen, porque toda la maniobra dependía de la sorpresa. Y la sorpresa nunca llegó. En cambio, provocó exactamente la reacción contraria. Y si estás siguiendo esto de cerca y quieres seguir conectando estos momentos, porque se están conectando de formas que la mayoría no explica del todo. Esto es exactamente lo que hacemos aquí. Desglosar las secuencias detrás de los titulares para que veas el panorama completo mientras se desarrolla. En este punto la situación se divide en dos narrativas paralelas, y entender la brecha entre ellas es tan importante como entender el evento mismo. La posición estadounidense, presentada por canales oficiales, mantiene que sus operaciones navales siguieron según lo planeado, que los buques transitaron el estrecho de acuerdo con el derecho internacional, y que las afirmaciones de una retirada forzada son inexactas. Es una versión limpia de los hechos, controlada, medida y notablemente falta de detalles granulares.
Sin imágenes liberadas del encuentro, sin audio compartido públicamente, sin imágenes satelitales que acompañen las declaraciones. Solo una firme negación enmarcada en lenguaje legal establecido. Del otro lado, la narrativa iraní llega con una estructura muy diferente. Incluye intercambios de radio grabados, la misma advertencia que escuchaste al principio, junto con imágenes satelitales supuestamente mostradas que revelan posicionamiento y patrones de movimiento durante el incidente. Esa versión es luego repetida y amplificada por múltiples medios no occidentales que reportaron el desarrollo, casi en tiempo real, cada uno añadiendo capas de confirmación que no dependen de una sola fuente. Ahora, esto no se trata solo de elegir qué versión creer. Se trata de reconocer que este conflicto ha operado en dos niveles desde el principio: el campo de batalla físico y el informativo. Y en muchos sentidos, la capa informativa se mueve más rápido y moldea la percepción de forma más permanente que los eventos físicos mismos. Porque una vez que una narrativa se asienta, una vez que las audiencias interiorizan una versión de la realidad, se convierte en el punto de referencia para todo lo que sigue. Si un lado ofrece consistentemente evidencia visual o de audio, aunque sea selectiva, mientras el otro se basa principalmente en declaraciones oficiales sin material de apoyo, el equilibrio de credibilidad percibida empieza a inclinarse con el tiempo. Eso no valida automáticamente cada afirmación, pero sí influye en cómo se reciben esas afirmaciones, sobre todo por audiencias internacionales no ancladas a un solo ecosistema mediático. Y ahí es donde empieza a surgir un problema más profundo. Porque si el espacio informativo se inclina en una dirección, cambia el entorno estratégico tanto como cualquier movimiento de barcos o despliegue de armas. Afecta alianzas, opinión pública y la sala donde los líderes operan. Y mientras esa batalla informativa se desarrolla en tiempo real, otro desarrollo amplía silenciosamente las apuestas del conflicto más allá de la región inmediata. Informes de múltiples fuentes internacionales, nuevamente no limitados a un solo país o perspectiva, convergen en la afirmación de que China ha empezado a suministrar a Irán sistemas portátiles de defensa aérea, conocidos como Manpads. Estos no son grandes baterías de misiles que requieren infraestructura y visibilidad. Son sistemas compactos lanzados desde el hombro que puede llevar y operar una sola persona. Fáciles de desplegar, difíciles de detectar con antelación y muy efectivos contra aeronaves de baja altura, helicópteros y drones. Exactamente el tipo de plataformas que se han usado mucho a lo largo de este conflicto. Si estos informes son correctos, las implicaciones son significativas. Porque esto no se trata solo de añadir más armas a un campo de batalla. Se trata de cambiar la naturaleza misma del entorno de amenaza, haciéndolo más impredecible, más descentralizado y mucho más difícil de controlar por medios convencionales. Lo que hace aún más revelador este desarrollo es cómo se ha abordado públicamente. Cuando se preguntó directamente sobre estos informes, la respuesta no fue una negación firme. Fue algo mucho más matizado y más revelador. Un reconocimiento de que los informes existen, acompañado de una expresión de duda, seguido de una sugerencia de que quizás ese apoyo ocurrió antes pero ya no continúa. Y luego una advertencia dirigida a China sobre posibles consecuencias económicas si se confirma el hecho. Esa superposición de respuestas, reconocimiento, incertidumbre, concesión parcial y luego amenaza, se lee menos como un rechazo y más como un intento cuidadoso de manejar una realidad que no se puede confrontar directamente sin escalar. Porque si una gran potencia global está suministrando incluso apoyo militar limitado a este conflicto, cambia el cálculo para cada actor involucrado. Señala que las estrategias de aislamiento que debían contener la situación ya no se sostienen. Y plantea una pregunta mucho más grande sobre el poder real. ¿Quién lo tiene y cuánto se puede usar sin desencadenar consecuencias que van mucho más allá de este enfrentamiento específico? Para entender por qué esa respuesta importa, hay que mirar lo que pasó la última vez que se usó presión económica como herramienta principal en esta relación. Cuando se empujaron los aranceles a niveles extremos, la expectativa era que la presión económica forzara un reajuste, que la presión se tradujera en cumplimiento. Pero la respuesta no vino en forma de negociación, vino en forma de precisión. En vez de reaccionar ampliamente, China identificó un único punto vulnerable en el sistema estadounidense y aplicó presión exactamente allí. Imanes de tierras raras, no un recurso que llame titulares por sí solo, pero uno que se sienta en silencio dentro de casi todas las piezas de tecnología moderna. Sistemas de guía, componentes de satélites, equipo de manufactura avanzada, plataformas de radar, incluso los motores que alimentan infraestructura crítica. Muchos de ellos dependen de estos materiales. Restringir ese suministro no solo creó inconvenientes, expuso cuán dependientes están sectores enteros de una cadena de suministro que no se puede reemplazar rápidamente. No puedes reconstruir esa capacidad de la noche a la mañana. Requiere años de inversión, procesamiento especializado y reestructuración de cadenas que no ocurren en condiciones de emergencia.
Ese es el contexto en el que hay que entender las actuales amenazas de aranceles. Porque cuando no controlas el suministro subyacente, la presión económica se convierte en una señal más que en una solución. Comunica intención, pero no necesariamente cambia el comportamiento. Y eso cambia el equilibrio de formas sutiles pero importantes. Si un lado sabe que el otro no puede desconectarse completamente sin incurrir en costos internos significativos, la dinámica de poder cambia. Las decisiones se vuelven más limitadas, las respuestas más medidas y la comunicación pública más cautelosa. Así que cuando apoyo militar, aunque limitado, potencialmente entra en la ecuación desde un país que tiene ese tipo de ventaja estructural, no es solo una capacidad adicional en el campo de batalla. Es una expansión del envoltorio estratégico que rodea el conflicto. Significa que cada movimiento ahora debe calcularse no solo contra un oponente regional, sino contra la red más amplia de relaciones y dependencias que están detrás. Y es ahí donde la situación empieza a ampliarse aún más, porque China no es el único actor que está señalando un cambio. Durante ese mismo fin de semana surgió una declaración de Turquía que añade una capa completamente distinta de complejidad. No estaba enmarcada en el lenguaje diplomático habitual de preocupación o contención. Fue directa, una declaración de que responder militarmente no es solo una opción, sino una obligación moral. Ese tipo de encuadre importa porque saca la discusión del ámbito de preferencia política y la lleva al ámbito del deber percibido. Turquía no es un jugador periférico en esta ecuación. Es miembro de la OTAN con uno de los ejércitos más grandes y capaces de la alianza. Está geográficamente cerca del núcleo del conflicto con acceso logístico, alcance operacional e influencia regional que no se puede ignorar. Y su liderazgo ha venido moviéndose en esa dirección retóricamente desde hace algún tiempo, aumentando gradualmente la intensidad de sus declaraciones a medida que los eventos se desarrollaban. Si esa retórica se traduce en acción, aunque sea en forma limitada, las implicaciones son inmediatas y de gran alcance. Esto no se parecería a la dinámica de praxis que ha definido gran parte del conflicto hasta ahora. Introduciría la posibilidad de enfrentamiento militar directo entre estados con alianzas formales y obligaciones de tratados. Y una vez que se acerca a esa línea, empiezan a surgir preguntas que hasta ahora se habían evitado con cuidado. ¿Cómo se aplican los compromisos de alianza en una situación como esta? ¿Qué pasa cuando los intereses de miembros dentro del mismo marco de seguridad más amplio empiezan a divergir en tiempo real? Estas no son preguntas teóricas. Son fallas estructurales que solo se vuelven visibles bajo presión. Y lo que estamos viendo ahora es esa presión construyéndose no en un solo momento dramático, sino a través de múltiples frentes simultáneamente. Militar, económico y diplomático, cada uno reforzando a los otros de formas que hacen cada vez más difícil estabilizar la situación con cada día. ¿Qué pasa? Mientras las capas militar y económica de esta situación siguen intensificándose, una tercera dimensión empieza a afirmarse con más visibilidad. Y esa es la vía legal y diplomática, porque durante el mismo periodo surgió un desarrollo que no involucra barcos ni misiles, pero que puede acarrear consecuencias a largo plazo igual de significativas. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel. Esto no es lenguaje simbólico ni una declaración política. Es una acción legal formal dentro de un sistema reconocido por más de 100 países. En términos prácticos significa que viajar por gran parte del mundo se vuelve legalmente complicado. Cualquier país que reconozca la Corte ahora enfrenta la obligación, al menos sobre el papel, de detener y transferir a esa persona si entra en su jurisdicción. Ahora, si esa obligación se aplica o no es una pregunta completamente aparte, y varios gobiernos ya han señalado su reticencia. Pero la orden existe, y una vez que existe, cambia el panorama diplomático de formas sutiles pero persistentes. Porque la política internacional no funciona solo con capacidad militar. Funciona con legitimidad, percepción y la capacidad de moverse libremente entre socios. Cuando esos elementos empiezan a erosionarse, aunque sea gradualmente, introduce fricción en cada interacción. Las visitas de Estado se vuelven más complicadas. La construcción de coaliciones se vuelve más difícil. Y quizás lo más importante, el entorno de toma de decisiones de los líderes empieza a cambiar. La exposición legal, real o percibida, puede influir en cómo se calculan los riesgos, cómo se comprimen los plazos y cómo se persiguen los resultados. Añade una capa de urgencia en algunos casos y de cautela en otros, dependiendo de cómo se interprete internamente. Y cuando combinas eso con las presiones existentes, escalada militar, restricciones económicas, alianzas cambiantes, empiezas a ver cómo múltiples sistemas ahora interactúan al mismo tiempo, cada uno amplificando la complejidad de los otros. Al mismo tiempo, la coalición más amplia que se esperaba que diera respaldo político consistente muestra signos visibles de tensión. Varios países europeos han empezado a tomar posiciones que divergen del alineamiento anterior. Irlanda se ha movido hacia el reconocimiento formal del Estado palestino.
Italia ha señalado apertura a apoyar medidas de sanciones. Otros jugadores europeos importantes han expresado críticas cada vez más directas a las acciones militares en curso. Ninguno de estos movimientos por sí solo representa un realineamiento completo, pero tomados juntos indican un cambio gradual en el tono y la postura. Un movimiento lejos del apoyo unificado hacia un enfoque más fragmentado y condicional. Y eso importa porque las estrategias geopolíticas a gran escala suelen depender tanto del respaldo diplomático sostenido como de la capacidad militar. Lo que está surgiendo es un escenario donde Estados Unidos parece cada vez más aislado en términos de apoyo incondicional consistente a la continuación de la campaña actual, e incluso dentro de Estados Unidos, ese apoyo no es estático. Empieza a reflejar divisiones internas que aparecen en el discurso público, en el posicionamiento político y eventualmente en los cálculos electorales. Porque no importa cuán global se vuelva un conflicto, las restricciones domésticas nunca desaparecen. Moldean cuánto tiempo pueden continuar las operaciones, cómo se asignan los recursos y cómo se mantienen las narrativas. Así que cuando te alejas y miras el panorama completo, lo que ves no es solo un conflicto que se expande geográficamente. Ves que se expande estructuralmente hacia sistemas legales, redes de alianzas y entornos políticos domésticos al mismo tiempo. Y ese tipo de expansión no solo hace más difícil la resolución, cambia la naturaleza misma de lo que la resolución podría llegar a ser. Y luego está la capa que convierte todo esto de un problema regional en algo que toca a casi todos los países al mismo tiempo. La dimensión energética. Porque mientras los movimientos militares y los cambios diplomáticos moldean la dirección del conflicto, el impacto real se transmite a través de las líneas de suministro globales. Y esas líneas de suministro están bajo presión de una forma que el mundo no ha visto en décadas. El estrecho de Hormuz no es solo otra ruta marítima, es una de las arterias principales del sistema energético global. Un paso estrecho por el que se mueve cada día un porcentaje masivo del suministro mundial de petróleo y gas. Cuando ese flujo se interrumpe, aunque sea parcialmente, los efectos no se quedan contenidos. Se propagan hacia afuera de inmediato, golpeando mercados, cadenas de suministro y economías nacionales al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Países que dependen fuertemente de esa ruta, particularmente en Asia, se ven forzados a buscar alternativas casi de la noche a la mañana. No gradualmente, no de forma estratégica en años, sino con urgencia en tiempo real. Esa urgencia está provocando una redirección masiva de los flujos globales de petróleo. Petroleros que normalmente pasarían por Oriente Medio se están desviando hacia proveedores alternativos. Y una de las regiones más accesibles para llenar ese hueco son las Américas. La costa del Golfo de Estados Unidos, el crudo venezolano y la producción mexicana de pronto se convierten en nodos críticos en un sistema reconfigurado. Informes hablan de cientos de superpetroleros ajustando curso y dirigiéndose hacia esos puntos en busca de suministro que pueda reemplazar lo que ya no fluye de forma confiable por Hormuz. Y en un entorno de mercado normal, ese tipo de aumento de demanda representaría una oportunidad enorme, particularmente para países como México, que tienen tanto capacidad de producción como posición geográfica que los hace proveedores viables para esas rutas redirigidas. Bajo circunstancias típicas, este sería un momento de expansión, mayor producción y gran beneficio económico. Pero en cambio pasa algo inusual. En un periodo muy corto de tiempo, una serie de disrupciones empieza a afectar exactamente esa cadena de suministro. Incendios estallan en grandes instalaciones de refinación. Se reporta un derrame de crudo en otra ubicación. Una refinería clave conectada al suministro mexicano sufre su propio problema operativo. Individualmente, cada uno de estos incidentes puede explicarse. Los sistemas industriales fallan. Los accidentes ocurren. El equipo se descompone. Pero el timing importa. Y cuando múltiples disrupciones ocurren en proximidad cercana unas de otras. Precisamente cuando la demanda global por ese suministro está en su punto más alto. Levanta preguntas, no conclusiones, no acusaciones. Pero preguntas sobre cómo la vulnerabilidad de la infraestructura se cruza con la presión geopolítica. Porque el efecto neto de estos incidentes es claro, independientemente de su causa. La capacidad de México para capitalizar ese aumento repentino de demanda se reduce exactamente en el momento en que esa capacidad habría sido más valiosa. Y ese cambio no ocurre en aislamiento. Se alinea con una tendencia más amplia en Asia donde se dirige esa demanda redirigida. A medida que el suministro alternativo se estrecha, la importancia relativa de la producción del Golfo estadounidense aumenta aún más. Eso no es especulación. Es una consecuencia directa de la oferta y la demanda bajo restricción. Y es un punto que se destacó indirectamente en declaraciones públicas que celebraban la entrada de tráfico de petroleros en aguas estadounidenses profundas. Lo que no se abordó, a pesar de preguntarse directamente, fue si las disrupciones que afectaban a otros proveedores jugaron un papel en ese cambio.
La pregunta se planteó más de una vez y cada vez se evadió. Lo cual nuevamente no prueba nada por sí solo. Pero en una situación donde múltiples sistemas, militar, económico e infraestructural, están todos bajo estrés al mismo tiempo, los patrones empiezan a importar. No porque den respuestas inmediatas, sino porque definen los límites de lo posible y de lo que vale la pena examinar más de cerca mientras los eventos siguen desarrollándose. Cuando te alejas y conectas todos estos hilos, lo que emerge no es una serie de desarrollos aislados. Es un sistema bajo presión desde todas las direcciones al mismo tiempo. Una maniobra naval que termina en una reversión visible. Negociaciones que se derrumban en el momento exacto en que se exponen acciones paralelas. Una batalla informativa donde narrativas competidoras no solo coexisten, sino que moldean activamente la percepción global. Poderes externos empezando a inclinarse hacia el conflicto de formas que antes se evitaban. Estructuras de alianza mostrando signos tempranos de tensión. Acciones legales añadiendo presión a los líderes políticos. Y un shock energético que está obligando silenciosamente a economías enteras a recalibrarse en tiempo real. Ninguno de estos elementos existe ya en aislamiento. Se superponen, se refuerzan mutuamente y aceleran la trayectoria general. Lo que hace diferente este momento de fases anteriores es que las suposiciones subyacentes empiezan a romperse. La suposición de que el posicionamiento militar puede ocurrir sin detección inmediata. La suposición de que las vías diplomáticas y militares pueden operar de forma independiente sin cruzarse. La suposición de que la presión económica por sí sola puede controlar el comportamiento de grandes actores globales. Y quizá lo más importante, la suposición de que esto se mantendría como un conflicto contenido de corta duración con bandos claramente definidos. Esa versión de la realidad ya no se sostiene. En su lugar, lo que está tomando forma es algo mucho más complejo. Un enfrentamiento multicapa donde los resultados se ven influenciados tanto por cadenas de suministro y alianzas como por acciones en el campo de batalla. La guerra que una vez se describió en términos simples con plazos claros y objetivos limitados, ahora está produciendo efectos de segundo y tercer orden que se extienden mucho más allá de su alcance original. La participación silenciosa de China cambia el cálculo de costos. La retórica de Turquía introduce la posibilidad de complicaciones a nivel de alianza. El cambio de postura de Europa altera el equilibrio diplomático. La dimensión legal añade restricciones a largo plazo. Y las disrupciones en el mercado energético aseguran que incluso países lejos de la región ahora se ven directamente afectados por lo que pase después. Así es como los conflictos regionales evolucionan hacia conflictos globales. No a través de una sola escalada dramática, sino a través de la acumulación gradual de presiones interconectadas que hacen cada vez más difícil el contención. Y en el centro de todo está ese momento en el mar. Un buque de guerra avanzando, una advertencia emitida y luego una decisión de dar marcha atrás. Por sí solo podría parecer un ajuste táctico. Pero en contexto representa algo mucho más grande. Sugiere que la iniciativa, la capacidad de actuar sin consecuencia inmediata, quizá ya no está donde se asumía. Sugiere que las respuestas son más rápidas. La visibilidad es mayor y el margen para movimientos unilaterales es más estrecho de lo esperado. En otras palabras, insinúa un cambio de control a reacción. Y una vez que ese cambio comienza, tiende a propagarse hacia afuera afectando todas las demás capas del conflicto. Lo que pase después no está predeterminado. Todavía hay salidas, todavía hay espacios para la desescalada, todavía hay decisiones que pueden redirigir la trayectoria. Pero esas ventanas tienden a estrecharse a medida que más actores se involucran y más sistemas entran en tensión. Los próximos días van a importar, no solo por lo que pase en la superficie, sino por cómo estas dinámicas más profundas siguen evolucionando. Porque si esto realmente fue una trampa, no fue solo tendida en un solo lugar ni activada por un solo evento. Fue construida a través de múltiples capas con el tiempo, esperando el momento en que todo se alineara. Y si ese alineamiento ya empezó, entonces lo que estamos viendo ahora no es solo una sucesión de eventos. Es la fase inicial de un cambio mucho más grande en cómo se está desarrollando todo este conflicto. Seguiremos rastreando cada desarrollo, cada cambio de posicionamiento, cada señal que aclare hacia dónde se dirige esto.